Eh, una gran bendición de parte del Señor poder compartir el día de hoy la palabra del Señor. Ya, mientras tanto, hoy corresponde que veamos el... No, quiere prender el computador. Ahora sí. Hoy corresponde que veamos el capítulo 10 del libro de Romanos, ya, para que lo puedan buscar, mientras tanto en sus Biblias o en sus teléfonos, ya. El texto es del versículo 1 al versículo 13, ya, Romanos 10, del 1 al 13. Me gustaría que leyéramos el texto, lo voy a leer yo solamente, ¿ya? Así que dice así, ¿ya? En el nombre del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Muy bien. Nosotros en el capítulo 9, ¿cierto? Como decía el pastor, nos fuimos a piso, ¿cierto? Romanos 10, o sea, Romanos completo, ascendiendo, llegamos al capítulo 9, ¿cierto? Donde empezamos a hablar un poquito del pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel, ¿cierto? Y, como dice el pastor, al suelo nos fuimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿cierto? Siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado por Dios, con quien Dios quiso relacionarse desde un principio, a quienes, como decía el capítulo 9, les pertenecían las promesas, la ley, tenían la genealogía de Cristo, pero no entendían nada, ¿cierto? No entendían cuál era el plan del Señor, y mucho menos creyeron en Cristo. Entonces, bueno, vimos todo el desarrollo del sermón pasado, ¿cierto? Y en el final del capítulo 9, Pablo presenta a Jesús. Lo pone en medio del mapa del pueblo de Israel. ¿Y cómo reaccionaron ellos a esto? ¿Reaccionaron bien? No, reaccionaron muy mal. ¿Cómo reaccionaron? Este Jesús, ¿cierto? Que era una roca angular, como dice el profeta Isaías, era la roca principal, fue desechada por los edificadores. Ellos la desecharon. Los edificadores aquí eran, ¿cierto?, el pueblo judío. Lo menospreciaron, lo detestaron, lo odiaron. No quisieron tener nada que ver con este Cristo, que venía de ellos mismos, ¿ya? Entonces esta piedra angular, esta piedra preciosa, esta piedra principal, vino para ellos, en vez de ser la piedra principal, a ser una piedra de tropiezo. Y tropezaron con Jesús. Ellos tropezaron, pero mal con Jesús, ¿ya? No es que tropezaron y quedaron tendidos en el camino, tropezaron y se fueron completamente a un camino contrario. Pensaban que iban a la salvación, pero iban a la perdición, solamente rechazando a Cristo. Entonces, cuando ingresamos un poquito al capítulo 10, ¿ya? Eso es como el contexto un poquito inmediato anterior, ¿ya? Cuando entramos al capítulo 10, vamos a hablar ya acerca de la justicia y la justificación que pensaba el pueblo de Israel que estaba alcanzando, porque buscaban la justicia, pero no la alcanzaron, y los gentiles que no la buscaban, la alcanzaron, ¿cierto? Entonces, el propósito del sermón de hoy es comprender que la justicia se alcanza únicamente a través de una genuina fe en Jesús. Y el tema es la justificación. ¿Amén? Entonces, bueno, como es de costumbre en los sermones reformados, ¿ya? 16 puntos vamos a tratar hoy día, ¿ya? 16 puntos. Así que prepárense, nos vamos a ir mañana, ¿ya? No, tenemos 3 puntos, ya están un poquito claritos los puntos acá. El primer punto ya tiene por título Buscando la justicia propia, y es de los versículos 1 al 4.
Ya lo voy a leer nuevamente para que tengamos el contexto. Y comienza Pablo diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Acá nosotros estamos viendo un Pablo, ¿cierto?, que en el versículo 9 estaba hecho pedazos por su pueblo, estaba destruido, ¿ya? Tenía mucho dolor en su corazón, porque él amaba a su pueblo, o sea, él era judío, ¿ya? Entonces amaba a Israel. Entonces en su corazón había mucho dolor por la condición en la que el pueblo se encontraba. Estaban lejos de agradar al Señor, porque rechazaban a Cristo, porque menospreciaban su obra, ¿ya? Negaban que él era el Mesías. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo en este capítulo? Mi oración a Dios por el pueblo de Israel es para salvación. ¿Ya? No porque él quería torcer la voluntad de Dios. Ya nosotros vimos en el capítulo 9 que Dios escoge a quien quiere y él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Entonces Pablo no estaba orando para que Dios torciera su voluntad. Él estaba orando y esa oración salió de un corazón que estaba dolido por el estado en el que estaba su pueblo y su deseo genuino de que ojalá, él mismo decía, ojalá yo fuera anatema, separado de Cristo por amor a ellos, porque él deseaba con su corazón que ellos pudieran ser salvos, aunque no lo fueran a hacer, en la mayoría. Jesús para el pueblo de Israel, como habíamos hablado anterior, era una verdadera piedra de tropiezo, ¿ya? Para ellos no era Jesús un salvador, él era un obstáculo. ¿Qué entorpecía ese obstáculo? Todo el orgullo y la jactancia que tenían ellos en su corazón. ¿Por qué? Porque aunque tenían celo de Dios, decía Pablo, ¿cierto? Aunque tenían un fervor por Dios, aunque tenían cuidado de Dios, querían agradar a Dios, buscaban la justicia, estaba completamente corrompida, estaba muy enferma por su orgullo, por su carácter pecaminoso de creer que ellos eran suficientes para ellos, cumpliendo la ley, poder alcanzar la justicia. Entonces, en vez de agradar a Dios, que es lo que buscaban hacer, porque ellos se sentían orgullosos de rechazar al Mesías, ¿cierto? Ellos creían que era un acto patriótico, que era un acto que agradaba al Señor, porque lo consideraban un impostor, ¿cierto? Pero ese celo que tenían estaba corrompido por una tremenda falta de discernimiento y por una ignorancia gravísima acerca de cuál era en este caso la justicia que Dios tenía en su propósito. ¿Cuál era el concepto de Dios por justicia? Buscaban justicia, pero no entendían qué justicia tenían que buscar. ¿En qué quisieron confiar entonces? En sus propias obras. Y de esta manera, hermanos, porque quien confía en sus obras, rechaza la justicia que es de Dios, rechaza la justificación por Dios. Porque no es compatible confiar en ti y confiar en Cristo. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo. Su juicio estaba nublado, su confianza estaba puesta completamente en el lado equivocado y en la persona equivocada. Entonces imagínense tratar de buscar la justicia de Dios de la manera que estaban tratando de hacerlo. Era tan absurdo como tener una tremenda piñata que pese 5 kilos y tratar de romperla, mareado, con los ojos vendados y con un palito fósforo. Eso estaban tratando de hacer ellos. Eso trataban de alcanzar. ¿Ya? ¿A dónde iban con eso? Al fracaso y a la destrucción. A ningún otro lugar. Porque es imposible que cualquier ser humano pueda alcanzar la justicia por su propio mérito. Es completamente imposible. Ellos creían que su camino era derechito. Que iban derechito al cielo, que iban derechito a ser justos. Pero como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero a su final es camino de muerte. Ellos iban a la destrucción, iban al fracaso. Iban a caer, iban para el otro lado. Imaginémonos que estaban jugando fútbol, estaban echando los goles para el otro lado. ¿Ya? Iban completamente en otra dirección. Estaban en serios problemas debido a este duro corazón. ¿Ya? Estaban cometiendo un tan gran error, y lo peor es que ellos no se daban cuenta. Estaban ciegos, pero no tenían idea de lo ciegos que ellos estaban. Entonces no podían creer, estaban tan llenos de orgullo en su corazón que no podían creer en una justicia que fuera por fe, que fuera gratuita, que no dependiera de ellos mismos, porque ellos creían que ellos eran buenos, ellos creían que sus obras eran buenas, decían, y en el peor de los casos creían que no eran tan malos, que estaban en el camino a cumplir la ley completamente.
Y no podían entender eso, no podían entender que solamente tenían que creer en la justicia de Dios, que ellos tenían que tener fe en Cristo. Y esto es lo que los gentiles pudieron entender. En el capítulo 9, ¿cierto? Al final, los que no buscaban la justicia, oyeron de Cristo, se aferraron a Él, creyeron en Él y alcanzaron la justicia. Y esto, ¿cierto?, causó muchos celos también en el pueblo judío. De hecho, el Señor dice, los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Ya? Entonces estaban peor porque para ellos Jesús era el Salvador de los gentiles. No aplicaba para ellos. Entonces, ¿qué ignoraban ellos? Disculpen que sea un poquito redundante, pero el tema es la justicia. Ignoraban la justicia de Dios. La ignoraban. Pudo haber sido por desconocimiento, pudo haber sido por orgullo, pero la ignoraban, no la tomaban en cuenta, no entendían cuál era el propósito de la ley, sino que fueron tratando de cumplirla ciegamente, engañándose, tratando de cumplirla, siendo que era imposible. Y esta ley no tenía otro propósito, sino guiarlos a Jesús. Esta ley que se dio contra ellos, Moisés les dijo a ellos mismos después de que se las dio que era testigo contra ellos. No se iban a salvar por la ley, era un testigo contra ellos, que les mostraba su pecado, que les mostraba su miseria, y que en el momento de que Dios tenga que juzgarlos, esa ley va a testificar contra ellos y los va a condenar. Porque esta ley tenía que obligarlos a correr a Jesús y poner su confianza en Él. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en el versículo 4 de lo que acabamos de leer, Cristo es el fin de la ley. ¿Y qué significa que Él sea el fin de la ley? Por lo menos significa dos cosas. Primero, que el objetivo y el propósito de la ley es Cristo. Y esto es lo hermoso. Es que la ley es tan imposible de cumplir, que estamos tan condenados por la ley, que estamos obligados a correr a Jesús. Nos acorrala, nos cierra el círculo. Yo quiero ir para allá. No, la ley dice que no puedo hacer esto. Quiero ir para allá. La ley dice, no, no puedes ir para allá. Me encierra y quedo de frente a la cruz de Cristo. Entonces no podemos movernos a ningún otro lado. En el libro de Gálatas, la carta a Gálatas, Pablo dice que la ley lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Entonces, ¿qué es para nosotros la ley? Pablo dice en Gálatas que es un ayo. ¿Ya? No me gusta mucho la traducción de ayo porque no sabemos lo que es un ayo. ¿Qué es un ayo? Vaya a saber. ¿Ya? Pero esa traducción viene originalmente de la palabra paidagogos. La palabra paidagogos, pedagogo, ¿cierto? Es la palabra un poquito más conocida. ¿Quién era el pedagogo en Grecia? Era la persona que tomaba al niño, era un esclavo generalmente, o un sirviente que tomaba a un niño, lo tomaba de la mano, lo llevaba al colegio, lo llevaba a los deportes, caminaba con él, ¿ya? Y no dejaba que se escapara por ningún lado, lo cuidaba y lo guiaba. Y eso es la ley para nosotros. La ley te toma de la mano, hermano, y te lleva a Jesús. ¿Y por qué te lleva a Jesús? Y ahí entra el segundo significado, que significa que Cristo sea el propósito, el fin de la ley. Porque Él es el cumplimiento de la ley. ¿Ya? Porque alguien tenía que cumplir la ley. Y nadie, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, ni nadie en el pasado, ni nadie nunca más va a poder cumplir la ley a cabalidad tal y como lo hizo Jesús. Nadie. Pero y sumándole a esto, Jesús, que cumplió toda la ley, que hizo todo, tentado en todo, pero limpio de pecado, recibió en nuestro lugar la maldición de esa ley. El que la cumplió, recibió también su maldición, perdonándonos nuestros pecados y, como dicen Colosenses, quitando del medio nuestro la condenación, clavándola en la cruz. Es decir, esa condenación que nosotros, por no cumplir la ley, teníamos que recibir, Cristo la recibió. Y Él es el cumplimiento de la ley. Completamente. Entonces, cualquier intento que usted, que yo haga por autojustificarnos o buscar la justicia propia a través de otro medio que no sea Jesús, los va a llevar directamente a la perdición. Entonces, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos desviar nuestra mirada de Cristo, no podemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos confiar directamente y únicamente en su obra salvadora, porque Él lo hizo todo. Él pagó nuestro pecado, Él nos justificó y por Él nuestra justicia no depende ahora de que lo que hagas tú, de lo que haga yo. Porque nuestra justicia ha sido imputada por Jesús a nosotros. ¿Ya? Guardes esa palabra, justicia imputada. ¿Ya?
Y esta es la verdadera justicia de Dios, que Jesús se hizo hombre, cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir y recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Y después resucitó. Y a través de su obra, de su sacrificio y de su resurrección, recibimos justicia. No lograda por nuestro propio mérito, no una justicia que intentamos nosotros cumplir, sino que la justicia de Él, imputada a nosotros. Entonces, no podemos nosotros poner los términos para la voluntad de Dios. Aquí hay un pueblo que, por desconocimiento de la ley, por no entender el propósito de la ley, ¿cierto?, malinterpretó las cosas e intentó hacer de su propia manera la justicia. Pero se fueron al lado equivocado. No podemos hacer eso nosotros también. No podemos apartarnos de la palabra del Señor, irnos tras nuestra propia manera de ver las cosas, decir yo soy bueno a mi manera, yo soy justo a mi manera y Dios me va a tener que querer así, Dios me va a tener que recibir así, porque Él, el autor de la justicia, designó cuál es la justicia que Él quiere que tengamos. Y la justicia es Jesús. Entonces, y con esta frase me gustaría que reflexionáramos. Nuestra propia justicia nos va a traer muerte, siempre. Nuestra propia justicia trae muerte. ¿Por qué? Porque como dice el profeta Isaías, ¿cierto?, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sabe usted lo que es un trapo de inmundicia? No es un pañito con tierra. No les voy a decir lo que es, pero es peor que un pañito con tierra. Muy, muy fuerte, por eso no lo voy a decir, ¿ya? Pero investiguenlo, pregúntenle al pastor, ¿ya? A él siempre dice eso, ¿ya? Le tocó a él, ¿ya? Y me gustaría que desarrolláramos un poquito lo que viene un poquito más adelante. Recordemos entonces que nuestra propia justicia trae muerte, pero la justicia de Dios es vida en Cristo Jesús. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, y aquí vamos a entrar ya en nuestro segundo punto, que es la justicia por la fe. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero de la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo era un loquillo, ¿ya? A Pablo le encantaba confundir, le encantaba hacer enojar al pueblo, ¿ya? Interpretando las escrituras y citando las escrituras. Y aquí Pablo empezó a citar escrituras, ¿ya? Como era su costumbre, o sea, nosotros hemos visto en todos Romanos que Pablo cita ciertas frases del Antiguo Testamento para darle la interpretación y llevar a Cristo a través de esto. Entonces, Pablo parte hablando, pero de la justicia que es por la ley. Moisés escribe así, Levítico 18:5, quien haga estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, quien quiera justificarse por la ley, ¿ya?, está condenado, porque quien haga estas cosas, quien haga todas estas cosas, vivirá por ellas. ¿Puede hacerlas todas? No, no puede hacerlas todas. Entonces, eso nos va a llevar a la condenación, hermanos. Eso es imposible. Quien haga estas cosas vivirá por ellas. No podemos vivir por ellas. Porque la ley es un todo. No podemos saltarnos nada. ¿Tiene que ser completa o no es? Entonces, si nosotros decimos, si Moisés dijo, quien haga estas cosas vivirá por ellas, también nosotros podemos decir, y quien no las haga, por ellas morirá. Así que, ¿podemos justificarnos por la ley? ¿Quiere justificarse por la ley, hermano? No queremos justificarnos por la ley. Pero de la justicia que es por la fe en Jesús, y Moisés ahora se va a Deuteronomio a citar, y esto fue hermoso, esto es muy lindo. Pablo dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para volver a traer a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a resucitar a Cristo. En Deuteronomio 30, ahí es donde donde Moisés le está diciendo estas cosas al pueblo de Israel. Primero, les dictó toda la ley. 29 capítulos de pura ley. Bendiciones, maldiciones, todo lo que les iba a pasar si la cumplían, todo lo que les iba a pasar si no la cumplían. Y parte el capítulo 30 diciendo, ¿y cuál es este mandamiento que yo te doy? Dice el Señor, que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿cierto? Entonces, le dice al pueblo, pero no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traernos este mandamiento? Que nos lo diga y que lo cumplamos, o ¿quién cruzará el mar para que nos traiga esto?
lo oigamos y lo cumplamos. ¿Quién le va a bajar la ley? ¿Quién le va a bajar los mandamientos? ¿Quién se los va a ir a buscar al otro lado del mar? ¿Qué está diciendo Moisés? No necesitas hacer un esfuerzo sobrehumano para cumplir con la ley. No necesitas matarte para cumplir con este mandamiento. No tenían que cruzar todo el mar, porque ese mandamiento estaba cerca de ellos. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Entonces Pablo está diciendo en este momento que la ley de Dios, ¿ya?, que es por la fe, la justicia que es por la fe, no está fuera de su alcance ni de mi alcance. ¿Cómo reinterpreta esto Pablo? ¿Quién subirá al cielo? Y él parafrasea un poco, reinterpreta esto. ¿Quién subirá al cielo? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para volver a traer a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá al infierno para que vuelva a resucitar? Para que tú puedas obtener justicia. No digas en tu corazón, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que decir esto en nuestro corazón? Porque ya está hecho. Porque Cristo ya bajó. Porque Él ya se hizo hombre, se encarnó. Él ya murió, Él ya resucitó. ¿Ya? Entonces la ley nunca fue por obras. La ley nunca estuvo pensada para ser por obras. Dios nos dio la ley para que la cumplieran por obras. Esta ley era por gracia. Esta ley era por gracia. Por eso Dios le dice, no tienes que matarte intentando entenderla, intentando cumplirla. Está cerca de ti, está en tu corazón. ¿Y cuál es este mandamiento ahora? Este mandamiento es cree en Cristo. Este mandamiento es cree en Jesús. El pueblo de Israel estuvo como 40 años buscando una tierra que estaba a su alcance, pero 40 años perdió buscándola por ser desobediente. Moisés mismo, cuando les dijo estas palabras, en el capítulo siguiente, les dice, pero yo voy a morir y ustedes se van a olvidar de esta ley. ¿Me entiende, hermano? Moisés iba a morir, ya, y se iban a ir de nuevo tras la idolatría, como todas las veces que cayeron, salieron de Egipto, cayeron. Los 10 mandamientos cayeron. Entonces, no era una ley por obras, no era una justicia obtenida por obras, era a través de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo iba a capacitarlos para que esa palabra estuviera en su corazón? Deuteronomio 30, circuncidando su corazón. Una circuncisión del corazón, mis hermanos. No de la carne. La ley no proviene de la carne, la ley proviene de un corazón circuncidado por Dios. Entonces nosotros antiguamente estábamos tratando de cumplir, antiguamente y quizás ahora todavía esté pasando en nuestros corazones, buscaba cumplir un estándar moral que quizás nos hiciera parecer como aceptables, buenas personas, no parecer tan malos ante la sociedad. Pero ¿cuándo eso ha sido suficiente? ¿Cierto? No es suficiente. No es suficiente porque no podemos llegar a la estatura que deberíamos llegar como humanos, como hombres carnales. No podemos llegar a hacerlo. ¿Cuántas religiones o pseudo religiones te exigen que ven a la iglesia? Algunas religiones dicen, ven a Cristo, pero primero deja de hacer esto, primero deja de hacer esto otro, primero cambia tu comportamiento. ¿Cuántas personas nos enseñan esto? Y nosotros damos vueltas, la gente afuera da vuelta, es que es muy difícil, es que no se puede, ¿cierto? Pero no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Esto está en tu corazón. La palabra de fe está en tu corazón, hermano. ¿Cuál es la palabra de fe que está en nuestro corazón? Creer en Jesús. No hay otra cosa. Entonces, vamos a ponernos un ejemplo. Vamos a entrar un poquito al contexto de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos luchando con mortificar nuestros propios pecados? Pero ahora, ¿lo estamos haciendo con un corazón que quiere agradar a Dios? ¿O lo estamos haciendo porque queremos parecer mejores personas? ¿O lo está haciendo para verse mejor que el del lado? ¿O lo está haciendo para poder mirar al del lado debajo del hombro? Ya, eso también es legalismo, hermanos. Tratar de contribuir a nuestra justicia con nuestras propias obras, eso también es legalismo. Y eso nos lleva al mismo lugar al que iba el pueblo judío. Así que tengamos cuidado, hermanos, si queremos mortificar nuestros pecados, si queremos crecer en el Evangelio, que sea por la razón correcta, porque amamos al Señor, porque nuestro corazón regenerado nos pide que lo hagamos, no por nuestras razones egoístas de querer ser mejores ante los demás,
porque eso también es contaminación con el legalismo. Tampoco estoy hablando que nos vayamos libertinaje y que dejemos de entrar todas las costumbres paganas a la iglesia, ni que recibamos todas esas costumbres que vienen de afuera, toda esa ideología. Tampoco se trata de eso, sino que descansemos en Jesús. Porque este pasaje de que no digas en tu corazón quién subirá al cielo, todo eso, ese pasaje que hemos leído, pero Jesús te dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Descansemos en Jesús. Entonces, ¿quieres justificarte a través de esa fe? ¿O quieres justificarte a través de las obras que te llevan a la perdición? Entonces, conocemos nosotros el Evangelio. ¿Ya? Tenemos la bendición de que ahora tenemos el panorama completo. Los judíos, por último, ellos tenían la mitad nomás, ¿cierto? Ellos tenían el Antiguo Testamento, no pudieron comprenderlo. Nosotros ya podemos comprenderlo. Se nos ha explicado en el Nuevo Testamento cuál es la justicia de Dios, cuál es la justicia que es de Dios. Sabemos de qué se trata. No necesitamos hacernos tiras, hacernos pedazos por cumplir un estándar moral. No necesitamos volvernos como unos Ned Flanders. Porque esto está cerca de nosotros. Está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Cuál es la palabra de fe? Esta es la palabra de fe que predicamos. Con eso terminaba el pedacito que leímos. Que si confesares con tu boca y que creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Con eso nosotros predicamos en la calle. En esa frase hay evangelio, puro evangelio. Eso le decimos al mundo. Así resumimos la predicación del evangelio. Pero no le decimos, ven, conviértete en alguien perfecto y luego sigue a Cristo. ¿Cierto? Nosotros le decimos que si confesares con tu boca y creyeras que Él es tu Señor y que Dios le levantó entre los muertos. Los invitamos a creer en el evangelio, pero a veces nosotros descartamos este evangelio. Entonces recordemos, hermanos, que nuestra justicia no proviene de nosotros. Nunca se nos olvide. Jesús es nuestra justicia. Y con esa frase, Jesús es nuestra justicia, pasamos al punto 3, que es el título. Jesús es nuestra justicia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acá parte Pablo, ¿cierto?, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. En el versículo 9 lo dice un poquito al revés, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dan cuenta que están en orden invertido? ¿Ya? Para que no pensemos que esto tiene un orden. Confiesa y cree, o cree y confiesa. Las dos cosas van unidas de la mano. Confesar y creer es lo mismo. Y este es uno de los versículos más mal interpretados y más mal citados que uno usa a la hora de predicar el Evangelio. Hay partes donde dicen, ¿quién quiere recibir al Señor? Porque que si confesar, así que ven, ponte aquí, confiesa que Jesús es tu Señor y eres salvo. No es eso. Es algo mucho más profundo. ¿Ya? Llega a ser un poco vergonzosa esa interpretación de la Biblia. ¿Ya? Porque es demasiado superficial. ¿Cuál es la clave acá? Cree en tu corazón. Porque si tú crees en tu corazón, entonces vas a confesarlo. La confesión es un resultado, hermano. No es que yo esté llamando a Jesús, ven a vivir a mí. No, la confesión con tu boca es un resultado de la fe que hay en tu corazón de quién es Jesús, de cuál es su obra, ¿ya? Y si tú aceptas eso, lo confiesas con tus labios, y no solo con tus labios, sino que con tu testimonio, con tu vida. Entonces, ¿cuál es la palabra de fe? Cree. Como Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la confesión tiene que ser un producto de la fe que hay en un corazón convertido. Cuando tú estás confesando que Jesús es tu Señor, algo estás diciendo. No puedes solamente decir Jesús es el Señor y ahí nos quedamos. Tiene que haber una convicción especial en tu corazón. Entonces, primero, Pablo dice que tenemos que confesar que Jesús es el Señor. No que Él es tu amigo, no que Él es tu hermano, no que es tu partner, es tu Señor.
Pablo sabía clarito quién era Jesús para él. ¿Cómo se hacía llamar Pablo? Esclavo de Cristo, siervo de Cristo, ¿cierto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él sabía que Jesús era su Señor. La palabra Señor, que está escrita aquí, proviene del griego Kyrios, que significa Señor, amo, soberano, supremo en autoridad. Imagínense lo que significa Señor, cuando nosotros decimos el Señor. En mi amo, en mi soberano, Él es supremo en autoridad. Quiere decir, ya, es algo tremendo, que estamos confesando de que nadie es superior para nosotros que Cristo, que no hay autoridad terrenal, no hay ninguna autoridad que supere la autoridad de Cristo, que no nos pertenecemos a nosotros porque somos esclavos de Cristo. Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. La palabra Kyrios también se utilizaba en este contexto para el César, para los gobernadores, para las personas que tenían cierta superioridad en cuanto a la política, ¿ya? Para los emperadores. Él era el Kyrios de esa época. Entonces, imagínese un cristiano que tenga que decir: Jesús es mi Kyrios, Jesús es mi Señor. ¿Qué pasaba con él? Lo mataban, lo expulsaban. Era condena de muerte decir que Jesús es tu Señor y no el César. Entonces, cuando tú dices que Jesús es tu Señor, entonces tú sabes que tú no te perteneces. Tú sabes que no puedes hacer lo que deseas, sino que estás siempre preguntándote: ¿qué querrá mi Señor de mí? ¿Qué querrá mi Kyrios de mí? ¿Qué quiere Jesús de mí? Porque un esclavo, ¿cierto? Pero un esclavo en el mal ejemplo, un esclavo que lo torturan, está todo el día cuidándose de no hacer cosas que a su Señor lo vayan a enfurecer o que le vayan a desagradar, porque ¿qué le va a pasar? Gracias a Dios, nuestro Señor no nos azota si no nosotros le desagradáramos, ¿ya? Pero eso iba a pasar. Un esclavo temeroso, reverente con su Señor. Cuando tú dices que Jesús es tu Señor, sabes que ninguna posesión terrenal te pertenece y que ninguna autoridad terrenal es superior a Él. Quiere decir que si tu presidente, que si tu emperador te dice que lo adores a Él y que no adores a tu Señor, tú te niegas rotundamente. Como pasaba con los cristianos en esa época, que los mataban contados como ovejas en matadero, que todavía pasa. Que todavía pasa, hermanos, que hay cristianos que por confesar a Jesús los matan, los encarcelan, los secuestran. Entonces, nosotros llegamos y decimos que Jesús es el Señor muy livianamente. Pero ahora reconocer que Él es el Señor, eso es otro asunto. Y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, es reconocer quién es Él, reconocer que Él es Dios, que Él resucitó. Entonces eso reafirma que no nos pertenecemos, porque sería facilito decir que yo soy esclavo de Jesús que murió, pero Él fue levantado de entre los muertos, vive, entonces nosotros le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su sangre. Entonces confesar esto y creer esto no es tan fácil como esa profesión pública liviana, barata que hacen algunos de decir: yo creo que Él es el Señor, yo creo que Dios le levantó de los muertos. No, eso es fruto de una obra sobrenatural que hubo en tu corazón, una circuncisión que Dios dio en tu corazón para que tú puedas aceptar esto y creer esto. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús decía: sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es tu Señor, hermano? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Pero seguro? Si llega alguien acá y le hacemos confesar que Cristo es su Señor, ¿lo va a confesar, hermano? En un momento de éxtasis, de emociones alteradas, ¿ya? A mí me pasó un par de veces también que uno llega y dice cosas porque sus emociones lo alteran. Pero esa persona que probablemente le pareció muy lindo el sermón, linda la palabra, lo tocó, porque a los no cristianos también los tocan a veces los sermones, sale, lo apunta con una pistola. ¿Es Jesús tu Señor? No. ¿Te pasará eso a ti, hermano? ¿Darías la vida por tu Señor? Escuché hartos amenes cuando pregunté si Jesús era tu Señor. No escuché ninguno ahora. Ni yo dije amén, ¿ya? Porque nos falta, hermano. Pero tenga en cuenta que hay cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que lo están matando. Vamos a Corea del Norte a predicar a Jesús.
Vamos a decir allá que Jesús es nuestro Señor, porque acá en las cuatro paredes es facilito. Acá es fácil decir que Él es nuestro Señor. Pero afuera, donde nos están persiguiendo, donde los están matando, somos contados como ovejas en el matadero. Persecución terrible. Pablo mismo, cuando confesó a Jesús como su Señor, Pablo, que era Pablo, considerado un judío, era un judío respetado, era un judío que lo miraban bien, perseguía a los cristianos. San Pablo era en esa época para ellos. Era como el máximo referente de los judíos. Cuando Jesús se le apareció, tomó todo eso que sabía, todo ese estatus social, lo pescó y lo tomó por basura. ¿Ya? Hay una predicación por ahí que explica un poquito que no era basura simplemente lo que él dijo. Algo más parecido a estiércol, pero más grave. ¿Ya? Eso era para él, todo su estatus social. ¿Qué dijo él? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y nosotros nos avergonzamos de que en la calle sepan que somos cristianos. Nos avergonzamos de que en nuestros trabajos sepan que somos cristianos. Y digo nos avergonzamos porque si no nos avergonzáramos daríamos testimonio constantemente, pero lo evitamos hacer porque me pueden despedir, porque me pueden reprobar una materia, ¿cierto? Y Pablo, ¿qué decía en Romanos 1? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba, nosotros nos avergonzamos. Porque antiguamente también, por lo bajo, los trataban de ignorantes. Y a nosotros, un ateo nos dice ignorante y nosotros, ya, no hablo más, ¿cierto? Entonces, hermano amado, ¿estás dispuesto a confesar, realmente estás dispuesto a confesar que Jesús es el Señor? Que es tu Señor. Porque o es tu Señor Él, o es otra cosa. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en ti, como estaba pasando en los judíos? ¿O está en el Señor? Esta confesión no es de boca, hermanos. Es de un caminar, de un testimonio, de un actuar permanente. Debemos dar testimonio. Si somos esclavos de Cristo, damos testimonio de quién es nuestro Señor. Y continúa, ¿cierto?, Pablo hablando y dice, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invoca su nombre será salvo. Lo repite 3 veces, porque le está dando énfasis, que el que cree en él no será avergonzado. Puede que seas avergonzado, hermano, terrenalmente, puede que seas avergonzado por tus pares, por tus compañeros, pero vas a tener recompensa. Esta no es una esperanza vacía. Si nos matan, hermano, ojalá que no, pero si nos matan por el Evangelio, tenemos recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que va a llegar un día, vamos a estar en el cielo y vamos a oír la voz de nuestro Señor que nos va a decir, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que pasó con los que mataron, eso es lo que pasó con los que están persiguiendo en este momento. Esa es la esperanza que nos hace mirar a Jesús, que tenemos recompensa en Él, no terrenal, una recompensa eterna. Y allá en el cielo no va a haber diferencia. Porque acá estaban súper divididos judíos, gentiles. No va a haber diferencia entre el judío, entre el romano, entre el griego. No va a haber chileno, no va a haber peruano, no va a haber coreano, no va a haber mexicano. Vamos a ser todos de Cristo. Porque ya no es un pueblo, ya no son 2 pueblos. Es una iglesia. Entonces, ¿cuál era la justicia? Para que concluyamos un poquito. La justicia de Dios, mira a Jesús. Cree en Jesús. Confía en Él. Deja de confiar en ti. Porque ser justo delante de Dios, hermanos, no es un comportamiento. Y esto, grabémoslo bien en nuestras mentes y en nuestros corazones. No es portarse como justo. Es un estado. Tú eres justo, yo soy justo. Los cristianos eran justos. Los judíos creyentes eran justos. Porque Dios los declaró justos. Y esto no porque hicieran algo bueno, algo malo. Dios no nos pidió que fuéramos al cielo, que muriéramos, que resucitáramos. Él te justificó, hermano, cuando su Hijo amado, Jesucristo, el único verdaderamente justo, tomó tu lugar en la cruz. Y como Dios vistió a Adán y Eva en el Edén, a ti te vistió con la justicia de su Hijo. Esa es la justicia de Dios. Y desde el momento en que tú crees esto, eres salvo y declarado justo delante del Señor. Oremos.
Gracias, amado Dios, te damos